Las minas son el alma de la monarquía indiana. Así lo afirmó en tiempos del rey Felipe IV, el virrey de la Nueva España en el periodo de 1635 a 1640, Lope Díez de Aux y Armendáriz, marqués de Cadereyta. Esta fue una idea común en las mentalidades de los gobernantes y en las de los pobladores de la monarquía española en el transcurso de los siglos XVI al XVIII. Los virreinatos de Nueva España y del Perú fueron los principales proveedores de oro y plata al real erario de la monarquía española. La extracción y amonedación de estos minerales dieron lugar a diversos impuestos que lo fortalecieron y gracias a ello la monarquía logró sostener sus campañas contra Francia, Holanda e Inglaterra en aras de sostener su hegemonía en Europa y de asegurar sus dominios en África, América y Europa misma. En su conferencia Las minas de plata de México y el peso como moneda universal de los siglos XVI al XIX, el doctor Carlos Marichal, investigador del Colegio de México, afirma que México por siglos ha sido reconocido mundialmente como el mayor productor de plata. La demanda de metales preciosos por los europeos como medios de intercambio en la compra de venta de mercancías, entre otras cosas, fue acaso uno de los principales móviles de Cristóbal Colón y más tarde de Hernán Cortés para organizar y dirigir sus empresas de expansión. El primero se empeñó en la travesía por el Atlántico en busca de las Indias. El segundo, ya residente en el Caribe, llevó a cabo el reclutamiento de hombres de armas para transitar de las islas a tierra firme. Cortés y sus huestes se internaron por el territorio dominado por los aztecas con la esperanza de encontrar abundantes minas de oro y plata. Los obsequios de piezas de metales preciosos que Moctezuma hizo llegar al conquistador alimentaron su ambición y la de los suyos. Cabe recordar aquí, a manera de ejemplo, cómo Bernal Díaz del Castillo inmortalizó en su historia verdadera el collar de oro que el propio Moctezuma colocó en el cuello al conquistador una vez que lo instaló en el palacio de Axayácatl. Esta magistral muestra de orfebrería prehispánica, además de ser causa de admiración de todos los que la vieron, acrecentó las ambiciones del conquistador y de sus acompañantes. En adición a esto, cabe mencionar que los objetos de oro y plata que en 1523 Hernán Cortés envió a la metrópoli entusiasmaron al emperador Carlos V y estimularon la migración de numerosos individuos hacia América. En el territorio mexicano, específicamente en las sierras Madre Occidental y Oriental, se encuentran las ricas vetas de plata, algunas de las cuales han sido explotadas desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Los primeros reales de plata que explotaron los europeos desde fechas tempranas fueron Sultepec, Tasco, Real del Monte y Guanajuato. El oro, más escaso durante el periodo virreinal, fue extraído en las minas ubicadas en San Luis Potosí. Al escuchar la conferencia del doctor Marichal, conviene tener presente que en 1523 empezó la explotación de algunas minas y apenas 12 años después, en 1535, el virrey Antonio de Mendoza fundó la Casa de Moneda en México. Para la explotación de los minerales y la fabricación de las monedas se introdujo desde épocas muy tempranas la tecnología europea, misma que se adecuó a la realidad americana. Un ejemplo al respecto fue el sistema de amalgamación que desarrolló en Pachuca Bartolomé de Medina. El peso de plata de 8 reales acuñado en Nueva España se incorporó aceleradamente en los mercados más allá de los océanos y podríamos entender su aceptación y demanda como expresión de la primera globalización monetaria. El peso de plata novohispano fue utilizado en las operaciones de los grandes mercados asiáticos. Hay que decir que India y China adoptaron ese peso de plata mexicano para sus transacciones intercontinentales. En adición a la exportación de oro y plata, se sumaron desde el siglo XIX el cobre, el plomo, el zinc, entre otros. México continúa hoy en día siendo reconocido por su intensa actividad minera. A las afirmaciones del doctor Marichal sobre cómo la intensa actividad minera en Nueva España impactó
desde el siglo XVI a la circulación monetaria internacional, hay que añadir que la constante y eficiente explotación minera durante 300 años nos permite también la comprensión del auge cultural del Virreinato de Nueva España. También en buena medida fueron impulsadas por el desarrollo de la minería, la expansión, la evangelización y la población del norte del territorio. La traza y apertura de caminos, la construcción de puentes y acueductos, el desarrollo de unidades de producción agraria para el abasto de los reales de minas, la intensificación del comercio interno, el tráfico ultramarino, el establecimiento de instituciones educativas y culturales y el patrocinio y cultivo de las bellas artes. Muchos grandiosos edificios que han sobrevivido a lo largo del tiempo, así como espléndidas esculturas, pinturas, expresiones estéticas de los novohispanos, todo ello debe en su existencia al patrocinio de quienes arriesgaron su peculio y aún sus vidas en las entrañas de las minas. El doctor Marichal advierte cómo se incrementa la injerencia de la corona en el control de la vida económica del virreinato. En este sentido, por último, debemos llamar la atención a lo que Carlos Marichal afirma en su conferencia con respecto al protagonismo de la monarquía española en relación a su participación en las guerras en la Europa de fines del siglo XVIII y de la primera década del XIX. La fragilidad de los monarcas Carlos IV y Fernando VII y su empeño por sostener su hegemonía provocó el desplome de la minería novohispana y causó la bancarrota del virreinato de la Nueva España en los albores de la independencia. A continuación, tenemos la extraordinaria conferencia del doctor Carlos Marichal. Muchas gracias. Carlos Marichal es doctor en Historia por la Universidad de Harvard. Es historiador latinoamericanista y se ha especializado en estudios sobre historia financiera de México y América Latina. Desde 1989, es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ha sido fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Historia Económica y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Historia Económica. Ha publicado como autor o editor una veintena de libros sobre historia intelectual, historia colonial e historia empresarial. Uno de los más destacados ha sido La bancarrota del virreinato, Nueva España y las finanzas del virreinato del Imperio Español, publicado inicialmente en 1999 y luego en edición ampliada por Cambridge University Press en 2007. Esta obra, además de recibir diversos premios, fue designada por la Economic History Association de los Estados Unidos como el mejor libro publicado sobre historia económica de Norteamérica en 2007. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y fue nombrado profesor emérito del Colegio de México en 2019. En 2012 recibió el Premio Nacional de Filosofía y Ciencias Sociales del Gobierno de México. Bueno, México era conocido como el país de la plata. Tradicionalmente era conocido porque era el mayor productor de plata en el mundo, pero esto un poco se ha olvidado en la época contemporánea, ¿no? No para los turistas que van a Guanajuato a ver las minas o a Zacatecas, pero en general ya no hay tanta conciencia de la importancia de la plata. Ahora, la plata y el oro son dos metales preciosos que son fundamentales desde la época del descubrimiento de las Américas. La razón es que todo el mundo buscaba tener plata y oro, porque en el antiguo régimen, eran no solo los símbolos, sino la realidad de la riqueza. Alguien que conseguía oro o conseguía plata se convertía en una persona rica. Y Colón, aunque le interesaba mucho el comercio con Asia, también tenía interés en buscar oro, más que plata, oro. De hecho, en los diarios de viaje de Colón aparece la palabra oro en 60 ocasiones, ¿no? Así que era una especie de obsesión, tanto de él como de los demás exploradores, navegadores, conquistadores, etc. En el caso de Cortés, Cortés está muy interesado en obtener oro, como todos saben. Él se queda con el oro de Moctezuma, lo arrebata, aunque luego en la Noche Triste los españoles perdieron mucho del oro que se estaban llevando de
desde la capital y que cayó al lago. Pero eventualmente siguió el interés por conseguir más oro y exigen a los capitanes y caciques indígenas que les digan dónde hay oro. Y si no hay oro, plata. En el primer viaje uno de los primeros viajes de barcos que regresan a Sevilla después de la conquista, llega un cargamento de oro que manda Cortés a Sevilla. El hecho es de que ese oro le interesaba mucho a Carlos V, el emperador. Él quería tener control de la plata y el oro que se pudiera encontrar. ¿Y qué hace? Los secuestra. En 1523, los barcos que llegan con el oro de América que manda Cortés, los secuestra Carlos V. Se lo queda, aunque en principio son propiedad de Cortés y de otras personas. Es un tema fundamental desde el principio. El oro más que la plata. El oro relucía más que la plata y de hecho valía 15 veces más. Entonces, después de este episodio del secuestro del oro, los españoles en México siguen buscando, pero ya buscan más plata porque encuentran que no hay tanto oro. Y se van explorando, a ver dónde hay minas, pero no sabían. Entonces tuvieron que pedir la asesoría de indígenas en distintas partes, que sí conocían minas de plata. Y van buscando, y van explorando, encuentran en Taxco, por ejemplo, son de las primeras minas que encuentran, luego en Real del Monte, luego en Guanajuato, en zonas cercanas al centro del altiplano, ¿no? Y van encontrando minas de plata. Esto se debe al hecho de que naturalmente en México hay unas vetas muy importantes, tanto por la Sierra Madre Oriental como por la Sierra Madre Occidental. La primera etapa hay más en la Sierra Madre Occidental, pero luego en zonas como Real del Monte y otras se encuentran también vetas muy ricas. Y se explotan en forma de túneles y de explotaciones pequeñas al principio, porque no hay mucha tecnología, pero había mineros vascos y algunos alemanes que van llegando en 1530, 40 a México. Ahora, había un problema. ¿Cómo separar la plata de los otros metales y minerales que se encontraban? Porque no viene pura, viene mezclada, ¿no? Entonces, cuando se encuentra una mina, se saca el mineral y luego hay que procesarlo en los llamados patios de beneficio. Y ahí se mete agua, primero para quitar toda la tierra, y luego se pulveriza el mineral, en general mulas, y hasta que queda una especie de polvo en el fondo del patio de beneficio, y esto luego permite identificar dónde hay plata. Pero la plata viene muchas veces junto con cobre o con zinc o con otros metales, ¿no? Y fue en los años de 1540 cuando Bartolomé de la Medina, un minero con mucha experiencia, debía tener experiencia con los métodos alemanes de procesamiento, encuentra y adapta un sistema de separación de la plata que está basado en el azogue, la amalgamación. La azogue se pega a la plata y forma una amalgama. Y esta amalgama permite entonces separarlo del resto del metal o del mineral. Lo tienes identificado, el mercurio como que se pega con la plata y entonces ya sabes dónde está la plata, ¿no? Y sacarlo y luego en unos hornos que hacían se evaporaba el mercurio y quedaba la plata. Este sistema fue el que se usó durante 300 años, ¿no? Solo en el siglo XIX empieza a haber otros sistemas con cianuro, etc., ¿no? A partir de entonces empezó a haber producción de plata importante en las minas. Y esto va a permitir que México se convierta en un país realmente productor importante, ¿no? Y se va expandiendo las minas a otras zonas. Se van encontrando en Real del Monte, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Guanajuato,
más adelante se van a encontrar las minas más al norte. Hay una zona curiosa que es San Luis Potosí, que tiene mucha minería de oro, ¿no? Pero es de los pocos lugares en México que era muy rica en minería de oro hasta hoy en día. Vienen las compañías canadienses a explotar el oro ahí en San Luis, ¿no? Y toda la explotación minera actual se está basada en las viejas minas coloniales, ¿no? Ahora, ¿cómo se organizó esa producción y luego el comercio y la exportación de la plata? En primer lugar, se organizan el procesamiento de la plata cerca de las minas. Se hacen estas llamadas haciendas de beneficio, con patios de beneficio, que son para procesar y sacar la plata ya pura. Eso están separados de la mina, ¿no? Pero suele estar cerca, ¿no? Y de ahí se transportan mulas en la plata a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la corona, Carlos V había ordenado que se acuñara la plata. Para que fuera legal tenía que estar acuñada, pero además cobraba un impuesto. Y el impuesto que se cobró desde el principio era el llamado quinto real, que era el 20%. Luego va a bajar a 10%, el diezmo minero. Pero en la primera hora era un quinto real que se lo quedaba a la corona, ¿no? Y eso se cobraba en la Casa de Moneda. ¿Y dónde pusieron la Casa de Moneda? Pues en la calle Moneda. En realidad la calle Moneda se llama porque estaba la Casa de Moneda ahí, al lado de Palacio. Se llamaba el Palacio Real entonces, no el Nacional, ¿no? Y si ustedes van por la calle Moneda hoy en día y bajan hasta el Museo de Culturas Nacionales, ahí está el sitio donde estaba la Casa de Moneda y el lugar donde se cortaba las barras de plata para quitarle el quinto real, ¿no? Y luego al lado estaban los artesanos y trabajadores que estaban haciendo las monedas, ¿no? Acuñando las monedas. En realidad no había una maquinaria muy elaborada, ¿no? Sino era un trabajo más artesanal. Eso va a avanzar con el tiempo, ¿no? Pero en México hay una sola casa de moneda desde entonces, en realidad hasta hoy. Pero en el siglo XIX hubo más. Pero en la colonia durante 300 años hubo una sola casa de moneda y toda la plata llegaba ahí. Así que si ustedes se colocaran en la calle de Moneda hoy en día, van al Zócalo, dan la vuelta, van hacia el Palacio y entran en la calle de Moneda y se sitúan en el siglo XVI o XVII o XVIII, verían ahí entrando recuas de mulas cargadas con barras de plata que las llevaban a la casa de moneda. Así fue en la época colonial. A fines del siglo XVI y principios del XVII, Perú era el país que producía más plata. Era famosa por su gran mina, el Potosí, que está en el altiplano boliviano hoy en día, pero eso era parte del virreinato del Perú, ¿no? Era el Alto Perú, así se conocía. La mina de Potosí es una montaña cónica que tiene una cantidad de plata absolutamente demencial. Sigue explotándose, aunque ya no con tal nivel de riqueza, pero vetas y vetas de plata dentro de esta montaña cónica. Así ven que los españoles estaban buscando plata en todas partes, aquí en México, pero también en el Sudamérica, en Perú y en el altiplano, a más de 4.000 metros, ¿no? Donde es bastante difícil hacer el trabajo, ¿no? Y por eso los trabajadores en Potosí mascan coca todo el tiempo, ¿no? Es una hierba, ¿no? Bueno, una hoja, más bien. Y Potosí producía mucha plata y Perú entonces fue el principal productor de plata. Pero México va avanzando, las minas mexicanas van avanzando. México y Perú son los dos grandes productores de plata a principios del siglo XVII. Esa plata tiene dos salidas. Uno es la salida hacia el rey, hacia la Real Hacienda. La corona se apropia de una parte a través del quinto real y a través del diezmo minero luego. Y otra parte va a los comerciantes, que se quedan. Los mineros venden la plata, lo compran los comerciantes y luego ellos
lo usan para todos los negocios, ¿no? Hay que distinguir entre ambos. Y ahora vamos a hablar un poquito primero de la parte que se le quedaba al rey y cómo se apropiaba el rey, pero también cómo se apropiaban los banqueros del rey de buena parte de la plata que venía de México y de Perú, ¿no? Y después pasaremos al tema de la plata que quedaba en manos privadas directamente. Desde mediados, en realidad, del siglo XVI, con Felipe II, se multiplican las guerras en el Imperio Español. El Imperio Habsburgo, del que era soberano Carlos V, y luego lo va a ser Felipe II, era muy amplio, e incluía los principados alemanes, e incluía Flandes, e incluía Milán, incluía Nápoles y Sicilia, España y América, cuando se descubre, ¿no? Ese imperio, por naturaleza, como todos los imperios, se involucra en numerosas guerras. Entre otras cosas, porque busca consolidar su poder en cada espacio, y también porque tiene rivales, como son el monarca francés y el inglés, ¿no? Toda la segunda mitad del XVI está llena de guerras dinásticas y de control de territorios. Y el principio del XVII peor, ¿no? Entonces, en los reinados de Felipe II, que sigue a Carlos V, y luego Felipe III, a principios del siglo XVII, ¿sí? Felipe II va desde mediados del siglo XVI hasta 1600 más o menos, luego sigue Felipe III, que dura como 20 años, y luego Felipe IV, ¿no? A partir de 1620 más o menos. Todos estos monarcas estaban involucrados en las guerras. Guerras sobre todo en Flandes, guerras en Milán, guerras en Nápoles, guerras a veces por el control de Roma misma, ¿no? Esas guerras requerían mucho dinero y la corona pide apoyos en España y de todos lados, pero sobre todo plata de América para financiar sus guerras. La recepción de la plata dependía de la llegada de las flotas a Sevilla con los cargamentos. Mientras tanto, podía haber gastos militares urgentes. Entonces, en general, el monarca pedía a una serie de banqueros que le adelantaran el dinero, ¿no? Hemos hablado algo del tema del secuestro del oro en 1523 por Carlos V, ¿no? Secuestró el oro porque quería pagar a su banquero principal, Jacobo Fugger, que era un alemán. Y Fugger le había ayudado a llegar a ser emperador a Carlos V. Le compró el título, en realidad, pagando a los príncipes alemanes que votaron para elegirlo emperador, ¿no? Y él tenía que devolver el dinero y le devolvió ese primer cargamento que manda Cortés de oro, ¿no? No es lo único que le paga, pero paga con eso. Pero luego Felipe II también tiene que pagar. ¿Y a quién tiene que pagar? A sus banqueros, que le están adelantando el dinero para las guerras, ¿no? ¿Y quiénes son estos banqueros? Unos eran los alemanes, estos como Fugger, ¿no? Y los Fessler, otros, casi todos de Augsburgo, una ciudad alemana famosa por la minería y la metalurgia, y otros que empiezan a entrar con Felipe II, en 1556, por ahí, en esas fechas, son los genoveses, banqueros genoveses. Vienen de Génova, el mismo puerto de donde venía Colón originalmente. Eran grandes navegantes y también grandes comerciantes y grandes guerreros en mar, ¿no? Y los genoveses llegan a Sevilla y ofrecen a Felipe II adelantarle el dinero que necesita para pagar las guerras en el norte de Europa, en Flandes. Hay una tremenda guerra con las provincias holandesas, que va a durar mucho tiempo, ¿no? Ellos se quieren independizar del imperio. Y eventualmente lo logra. Holanda, las provincias neerlandesas, las provincias unidas de Holanda, pues hacia 1620, 30, 40 ya logran realmente zafar, pero tras muchos años de guerra, con las tropas españolas que estaban ahí. Ahora, esas tropas, ¿con qué se pagaban? Se pagan con moneda. La tropa no lucha en esa época, todos son más o menos mercenarios. Lucha con pago, ¿eh? ¿Y el pago qué quieren? Quieren pago
en oro, sobre todo en moneda de oro. Un soldado que recibía una moneda de oro al día siguiente estaba dispuesto a pelear, ¿no? Pero lo que ocurre es que Felipe II lo que tiene es sobre todo plata. Y los genoveses lo que hacen es conseguir la plata en Sevilla, llevarlo a Génova y meterlo a las ferias de cambios y cambiarlo por oro. Y luego mandan el oro a los encargados, los funcionarios y los militares españoles en Flandes, ¿no? Entonces es una operación bastante complicada que ellos van haciendo. Y cuando falta, ellos adelantan. Y piden a cambio algo que llaman asientos, son rentas, ¿no? Y promesas de pagos para la próxima flota que va a llegar de México con oro o plata, ¿no? Y es muy preocupante para los que dirigen el imperio, como Olivares, que era el primer ministro de Felipe IV, se preocupa muchísimo cuando le dicen que la flota de México no va a llegar. No va a llegar, porque ha habido unos huracanes y una serie de problemas, y entonces está desesperado, porque esperaba él en un año, me acuerdo, hay una cita suya, donde dice que espera 800,000 pesos plata, el peso plata, que era lo valioso, para pagar. Y dice en la carta que dirige al rey que su corona, la monarquía tiembla, porque si no llega ese dinero puede ser que pierdan batallas, en fin, van a tener problemas. Ahora, este es el dinero que llega a las manos de los reyes y va casi todo para pagar estas guerras. Las guerras de los 30 años, que va de 1618 a 1648, ¿no? Es como una guerra mundial en el siglo XVII, ¿no? Al mismo tiempo, hay un gran comercio en plata por parte de los comerciantes de México, de Perú, que mandan plata a sus corresponsales en Sevilla, ¿no? Que reciben esa plata. La mayor parte va en monedas de plata, una parte va en barras, pero la mayor parte va en moneda. ¿Y qué moneda era? El peso de plata, también conocido como el real de a8, también conocido como la piastre, también como el patacón. En inglés se usa la expresión pieces of 8, en holandés es stukken van akten, que es más o menos la traducción. Viene de real de a8. ¿Por qué? Porque el peso de plata tenía 8 reales. Entonces, pieces of 8 era una traducción literal casi del real de a8, que es una expresión curiosa, que a veces uno no lo entendería. En realidad quiere decir 8 reales en un peso, ¿no? Y cuando querían tener una moneda fraccionaria más chiquita, la cortaban, literalmente cortaban la moneda en 8 pedazos, triángulos, ¿no? Eso es lo que circulaba más en el siglo XVII, esos triangulitos de reales o de medio reales o el peso de plata. Y estos pesos salen de México y salen de Lima y de Cartagena y se van a Sevilla y van a servir a alimentar la circulación monetaria, porque ¿cuál era la importancia de la plata? Contribuye a la circulación monetaria universal. En esa época, en todo el mundo lo que circulaba era metálico. La moneda era metálica, no había papel moneda, no había billetes. Entonces, lo que servía para hacer pagos es plata sobre todo. El oro se solía atesorar, se solía guardar como reserva. Era raro ver oro circulando, aunque una moneda de oro, como lo que podía tener la tropa española en Flamenca, era muy bien aceptada, ¿no? Pero sobre todo circulan estas monedas de plata. Y salen de España y van circulando por Europa, van a Francia, Italia, Inglaterra, todas partes, y se constituyen en la moneda más común. Ahora, cuando llega a algunos países, la gente, el monarca, dice, no, esta moneda trae la cara de Felipe II, Felipe III. No, esto es, si va a circular aquí, lo manda a la casa de moneda cerca de Londres, por ejemplo, en el caso inglés, y lo resellan y le ponen la cara del rey inglés, ¿no? Entonces es la misma moneda, pero con una cosita que aparece. Y eso va a continuar durante como 150 años, ¿no?
Entonces, es muy interesante este fenómeno del peso de plata mexicano que circula como moneda universal. Hoy en día que se habla tanto de globalización, pues estamos hablando de la globalización de la moneda, ¿no? Era la moneda que más circulaba en el mundo. Esto a veces se olvida de la contribución de México a ese fenómeno, que es un fenómeno fundamental de la globalización. Los pesos de plata suben hasta los países escandinavos, se usan allá. Y luego bajan de San Petersburgo por los ríos hasta Moscú, ¿no? Y se usa en Rusia, ¿no? Y eso lo pueden ver en los museos y en las colecciones numismáticas en distintos países, ¿no? A través de Italia y desde Génova llega la plata a Istambul, porque hay mucho comercio con el Medio Oriente, con el Imperio Otomano. Entonces en Turquía también circulaba la plata y en todos los dominios del Imperio Otomano, que eran muy amplios, todo el Medio Oriente. Otra plata que compran los comerciantes franceses e ingleses, portugueses, en Sevilla. Literalmente compran la plata, traen mercancía a cambio de la plata o traen sus propias monedas. La llevan en barcos alrededor de África hasta llegar a la India, porque están haciendo un comercio con la India para telas de algodón, pero también con el sudeste asiático, comprando especias. En Asia lo que interesaba era la plata. Los dos países más poblados del mundo en esa época, como hoy, eran la India y China. Y tenían mercados muy grandes. Y necesitaban un instrumento de circulación, una moneda. Y la moneda que habitualmente usaban era la plata. Algo se usaba cobre en distintos momentos, pero el cobre nunca es tan aceptado como la plata. Como moneda fraccionaria que sirve para comprar. Y estos mercados inmensos de la India y de China requieren mucha plata para la circulación monetaria y también para otros fines decorativos, ¿no? En las bodas se ponen distintos collares de plata, etc., ¿no? Pero sobre todo es para moneda. Esa demanda de plata de la India y China también es suplida por otra fuente, que es el galeón de Manila. El galeón de Manila cruza de Manila a Acapulco todos los años, desde 1571. De regreso de Acapulco a Manila lo que lleva, ¿qué es? Plata. ¿Y esa plata dónde acaba? Pues una parte pequeña queda en Filipinas. Lo demás iba a China para pagar, ¿qué? Las sedas y las cerámicas que se compraban allá. Así vemos cómo está conectado la globalización del comercio con la globalización de esta moneda, monedas de plata mexicanas, también peruanas, pero progresivamente son cada vez más mexicanas porque las minas mexicanas son más prósperas, ¿no? Producen más, cada vez más. Potosí entra en decadencia y sube la plata mexicana. Ya para fines del siglo XVII México es el país de la plata. México, desde principios del siglo XVIII y con la nueva dinastía de los Borbones, crece en importancia como país productor de minero. Es cierto que desde principios del siglo XVIII la economía mexicana en general y la población crecía, había cada vez más comercio, había una expansión económica general, pero especialmente hacia el centro norte. Se expande y en una buena parte se expande en el seguimiento de la exploración de minas. Ya se habían descubierto muchas minas, se estaban trabajando. Las más importantes, hemos mencionado Real del Monte, hay minas en Guanajuato, muy importantes, cada vez más. El siglo XVIII es un siglo muy de Guanajuato, muy del Bajío. Todas las iglesias, todos los palacios de Guanajuato vienen de la riqueza minera que tiene. Igual que había sido Zacatecas, el gran productor de minería de plata en el siglo XVII. Zacatecas seguirá produciendo, pero alcanza su cúspide en el siglo XVII. San Luis Potosí también, con la minería del oro en el siglo XVII. En el siglo XVIII es más Guanajuato. Es más también Real del Monte, que vuelve a remontar, si se puede decir. Y se expande la minería hacia el norte.
subiendo hacia Sonora, subiendo a Durango, subiendo a Chihuahua, van explorando y encontrando minas de plata. No tan ricas como las de Guanajuato, o de Real del Monte, o de Zacatecas, pero ricas. De hecho, hoy en día se siguen explotando. Es más, las minas del norte son las más ricas, ¿no? Y México sigue siendo un país exportador de minerales. Hoy en día, de plata, de cobre, de plomo, de zinc, es uno de los grandes exportadores mundiales, aunque a veces se olvida que México sigue siendo un país minero, ¿no? Pero en el siglo XVIII pues tiene el máximo auge la minería de plata. Un ejemplo, por ejemplo, en Guanajuato, es la mina de la Valenciana. La Valenciana es una mina que pertenece a la familia Obregón. Antonio Obregón ya a fines del siglo es dueño y tiene nada menos que 3,000 operarios trabajando en esa mina. Yo creo que es una de las mayores minas del mundo en ese momento. En el Archivo General de la Nación hay un libro con las listas de los trabajadores, ¿no? Y hay indígenas, hay esclavos, hay mestizos, hay lo que llaman españoles, ¿no? Trabajando ahí. Y tienen distintos rangos de sueldos también, ¿no? Por ejemplo, 4 reales por semana un indígena y un peso, entre comillas, español, ¿no? En fin, y es un establecimiento muy complejo con túneles que llegan a 500, 600, 700 metros debajo de la tierra, ¿no? O sea, en las primeras etapas, siglos XVI, XVII, son todos túneles en general menos profundos. Luego se tienen que construir otros túneles para el desagüe, ¿no? Que cruzan, ¿no? Porque en la medida que el agua se mete, perjudica sustancialmente la producción, la explotación minera como tal, ¿no? El trabajo que se realiza ahí es intensivo, pero no quiere decir que haya tantos trabajadores en la minería. En total se calcula que en el siglo XVIII trabajaban unos 50,000 trabajadores en la minería de plata, ¿eh? La población de México entonces era 6 millones. Pero esos trabajadores eran muy productivos en relación con el valor del producto que sacan de la tierra, ¿no? Y la minería en sí misma impulsa todo el resto de la economía. La plata circula en todo México y eso agiliza la circulación comercial en todos los sectores económicos, ¿no? También tiene mucha importancia para el gobierno virreinal, ¿no? Que cobra impuestos y establece un sistema fiscal muy complejo de cobranza de impuestos. Ahora, una parte viene del impuesto conocido como el diezmo minero, antiguamente el quinto real. Pero otra parte de los impuestos que se cobran vienen de otros rubros, como son las alcabalas, ¿no? Que son impuestos que se cobran sobre el comercio, cualquier tipo de comercio. Es como un IVA moderno, ¿no? Se cobraba en cualquier mercado. También vienen impuestos que se derivan de una multitud de pequeños gravámenes. Vienen ingresos de los monopolios, el monopolio del tabaco, el monopolio de la pólvora, el monopolio del azogue. La corona española tenía muchos monopolios. El azogue, como ya se ha comentado, era fundamental para la minería de plata y se sigue trayendo de España de las minas de Almadén, ¿no? Durante todo el siglo XVIII. Entonces, la plata sirve para la circulación comercial y en realidad para alimentar toda la economía y lo hace en su calidad de moneda. Entonces, es muy importante prestarle atención a ese tema de la circulación monetaria, que a veces puede parecer un tema un poco abstracto, pero es como el petróleo para un coche, es necesario, sin eso no funciona, ¿no? Es el alimento fundamental que permite que fluya las transacciones, que fluyan. Los grandes mineros, tienen una importancia notable dentro de lo que es la oligarquía novohispana. Ahora, había unos
que eran conocidos como banqueros de la plata. ¿Quiénes eran estos? Estos arrendaban la casa de moneda, porque la casa de moneda en el siglo XVI y XVII era como un negocio público-privado. Era del rey, pero lo manejaban privados, que recibían la concesión. Y estos banqueros de la plata eran los que arrendaban la casa de moneda y le sacaban mucho dinero. Y en 1732 la corona española decide que esto se acabó y que la casa de moneda va a quedar completamente bajo control del Estado y que va a tener maquinaria nueva. Y traen de Europa una maquinaria para acuñar, la mejor maquinaria que existe en el mundo, para acuñar pesos de plata de una calidad, una ley, unas características especiales, inclusive en los bordes tiene como unas marquitas que son muy difíciles de reproducir. El objetivo siendo producir una moneda de muy alto valor, calidad, confiabilidad, que era muy difícil de falsificar también. Y esa moneda de plata, ese peso de plata va a circular mundialmente con gran confianza en todas partes, ¿no? Entonces hay esa parte técnica y hay otra parte financiera que es muy importante en la minería de plata, porque da pie al primer banco en México. El primer banco es el Banco de Avío de la Minería, que se crea en 1780. Es una institución privada pública, es del gremio de los mineros, pero tiene una funcionalidad pública y una especie de... está bajo el control y la regulación del, digamos, más arriba, digamos, ¿no? Y el Banco Minero ayuda a financiar las actividades de los mineros, ¿no? Es una novedad financiera. Antes eran comerciantes banqueros que adelantaban el dinero, ahora tenemos una cosa que se llama un banco, ¿no? No dura mucho porque la corona le pide dinero y dinero y dinero para pagar guerras y finalmente lo llevan a la bancarrota. El banco va a la bancarrota, ¿no? Pero es una muestra de que se estaba llegando a un nivel de sofisticación en términos financieros, igual que en el caso de la moneda a nivel de la casa de moneda a nivel técnico, ¿no? Es un momento de auge esplendoroso de la plata en México. A pesar del auge de la plata en el México borbónico, que ha sido trabajado por muchos historiadores, que describen al México borbónico como un país, una tierra de riqueza, hay un gran obstáculo, que son las guerras que lleva a cabo la corona española, que cuestan mucho. Si lo piensan bien, es como fue en la época de la Guerra de los 30 años. Fines del siglo XVIII es otra época de 30, 40 años de guerras entre potencias, básicamente entre Francia, Gran Bretaña y España. España y Francia en general aliados contra Gran Bretaña. Una guerra fundamental es la guerra de las 13 colonias angloamericanas, la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y en esta guerra, Francia y España apoyan a los angloamericanos, proporcionan cierto financiamiento y los franceses tropa, etc. Y mientras tanto, en el Caribe, España toma control más firme de Florida, asienta y consolida su control sobre la Luisiana, Nueva Orleans y toda esa zona que estaba bajo control española, e inclusive hace un intento de invasión de Jamaica, ¿no? Mientras tanto, en el Atlántico hay guerras navales con la flota, con la Armada Británica, y todo eso cuesta mucho dinero. Y van pidiendo cada vez más dinero de México, préstamos y donativos. Y esto va generando, problemas de diversa índole en México. Pero antes de pasar a ese tema, quisiera hacer una mención de una cosa muy interesante que ocurre a partir de las guerras de independencia de los Estados Unidos, que es qué tipo de moneda decide adoptar Estados Unidos. Estados Unidos se convierte en un país independiente. Los Estados Unidos de América, así se pone en su título, ¿no? Pero ellos ya no pueden funcionar con la moneda antigua, que era la libra esterlina y los chelines. Ahora buscan una moneda propia, una moneda nacional. Y entonces
en los años de 1780, desde 1779 en realidad, con Benjamin Franklin es el primero en ayudar a esto, a crear una nueva moneda, adoptan el término dólar, el dólar. ¿Pero qué es el dólar? Pues si ustedes van y miran los primeros dólares impresos en papel moneda de 1780, 82, 3, pueden encontrar que en el texto mismo del billete dice, es un billete pagador, es un pagaré en realidad. $5, dice en un costado, y luego se pagará al portador $5 en pesos acuñados españoles. ¿Y qué eran eso? Pesos de plata mexicanos. En España no se acuñaban pesos, era en México donde se acuñaban. Y esos pesos de plata circulaban ampliamente en Estados Unidos, porque los comerciantes norteamericanos llegaban al Caribe, compraban azúcar en Cuba, les vendían harina y lo que sobraba en pesos de plata pues se lo llevaban a casa, ¿no? Y luego hacían comercio de contrabando en el Caribe y se quedaban con plata. Y la plata, los pesos de plata mexicanos es lo que circulaba más en Estados Unidos, aparte de las libras esterlinas, ¿no? Pero ya con el tiempo ya no lo aceptan como moneda propia, quieren su propio dólar. Entonces, en realidad, el dólar norteamericano viene del peso de plata mexicano, y lo dicen los primeros billetes impresos con el Congreso Constituyente de 1780. De hecho, el peso de plata mexicano siguió circulando en Estados Unidos como moneda legal hasta 1850 y pico. O sea, servía para cualquier pago y circulaba ampliamente. Entre otras cosas porque Estados Unidos no tenía plata todavía. La plata viene del oeste, de Nevada y de por ahí, y no habían descubierto esas minas. Entonces necesitaban una moneda de plata para las transacciones. Pero en fin, esa es otra historia. El hecho es de que en 1780 el peso de plata es una moneda muy consolidada, que circula ampliamente, es muy reconocida. Ahora el que más le interesa es el rey de España para financiar sus guerras, como siempre. Y entonces pide plata de México y México financia. México tiene que mandar, el virrey recibe instrucciones y manda los recursos fiscales que se obtienen aquí, de todos los impuestos, el superávit, y además piden préstamos y donativos para pagar la guerra de independencia, la guerra de la Convención Francesa, las guerras navales contra Inglaterra, todas las guerras que siguen hasta la invasión napoleónica, ¿no? Cuando entonces las Cortes de Cádiz también piden prestado, ¿no? Y México manda y manda y manda y manda plata, ¿no? En efecto, lo que ocurre es que la corona española lleva al virreinato a la bancarrota, porque le va sacando toda la plata que puede, ¿no? Esos préstamos y esos donativos tocaban a toda la sociedad novohispana, ¿no? Pueden encontrar en el Archivo General de la Nación las listas de todos los donantes. Entonces es muy interesante como una especie de sociología fiscal de fines del siglo XVIII. Pero yo insisto que aparte de ese tema lo que interesa también es la relación con la geoestrategia, imperial, ¿no? Porque México está desde ese punto de vista clavado, metido en todas las luchas, las guerras navales y las guerras entre las potencias en el mundo atlántico, que a su vez reflejan el problema de las luchas en Europa, ¿no? Entonces México no está aislado. A través de la plata en realidad es un actor fundamental en todas estas guerras. Todo esto va a cambiar con las guerras de independencia. Con las guerras de independencia, México ya no está en condiciones de estar mandando más plata. Entre otras cosas porque las guerras van a reducir la productividad de las minas. En las zonas donde hay luchas entre insurgentes y realistas, muchas veces las minas dejan de trabajar. Cuando dejan de trabajar, dejan de sacar agua de las minas, se inundan y ya dejan de producir.
Entonces, cuando terminó la guerra de independencia, México producía como la mitad de lo que estaba produciendo en 1810. ¿No? Seguía siendo un gran productor de plata, pero estaba debilitado. Las guerras de independencia, sin duda, debilitan esa producción. Y va a tardar tiempo en recuperarse las minas. Las minas, poco a poco, a lo largo del siglo XIX, van a recuperarse. Ahora, de todas formas, el 80% de las exportaciones de México durante el siglo XIX fueron de plata, ¿no? Eso continúa hasta fin de siglo, ¿no? Solo ya muy fin del siglo XIX va a haber otros productos, el cobre, el plomo, el zinc, el café, bueno, un conjunto de productos que ya hacen que haya mucha más variedad en las exportaciones. Pero México en el siglo XIX sigue siendo un país de plata. Es una tierra de plata, es un país que atrae también por ese motivo. Pueden pensar en la guerra, en la invasión norteamericana. Sabían muy bien a dónde iban, ¿no? A un país que tenía una gran riqueza minera, aunque ellos estaban interesados tanto en las tierras, ¿no? En realidad, a través de eso consiguieron sus minas de plata en Nevada y sus minas de oro en California. O sea, ellos sabían de las riquezas mineras y iban a eso. Y luego tenemos la intervención francesa con Maximiliano. Y los franceses estaban muy conscientes de que si llegaban a México, llegaban a un país que era un país rico en plata. O sea, estamos hablando de una historia muy larga, que arranca desde la época del descubrimiento, de la conquista, pero que, en el cual la plata juega un papel central, es un actor central a través de la historia de México y lo seguirá siendo hasta bien entrado el siglo XIX.